Oigan, vamos a hablar. Son temas internacionales, pero tienen que ver con nosotros, ¿no? Esta situación que vive América del Norte, principalmente a causa de lo que está ocurriendo en Estados Unidos. Primero que nada, en el Senado estadounidense se aprobó la reforma fiscal de Donald Trump, bautizada como One Beautiful Bill. En español, una ley o un proyecto grande y hermoso. Y la votación estuvo apretadísima, habían quedado 50-50, y entonces se tuvo que considerar el voto del vicepresidente de J.D. Vance para desempatar. Incluso hubo 3 legisladores republicanos que votaron contra la iniciativa. ¿Por qué? Bueno, es que se trata de un proyecto muy polémico que provocó la pelea entre Donald Trump, por ejemplo, el hombre más poderoso del mundo, y Elon Musk, el hombre más rico del mundo, que hasta hace pocas semanas estaba muy cercano, compañeros del proyecto MAGA. Ayer en redes sociales otra vez volvieron a atacarse. En esencia, Trump argumenta que Elon Musk está enojado porque se están eliminando los subsidios para los vehículos eléctricos, mientras que Musk sostiene que Donald Trump está aumentando irracionalmente la deuda pública. Y en el debate, el presidente Trump incluso amenazó con deportar a Musk. Vamos, mandarlo de regreso a Sudáfrica. Pero la agenda no termina ahí. Otras cosas han estado sucediendo. Por un lado, como parte del proyecto fiscal que se aprobó el día de ayer, se redujo a 1% el impuesto a las remesas. Ahora solo falta que la apruebe también la Cámara de Representantes. En nuestro país, mientras tanto, el Banco de México dio a conocer que en mayo hubo una caída de 4.6% en el envío de remesas. Pero para ayudarnos a entender qué es lo que está ocurriendo, nos acompaña también mi muy querida amiga. ¿Cuántos amigos tengo yo? Cosa que agradezco muchísimo porque además son amigos brillantes todos. Brenda Estefan, analista internacional. Mi querida Brenda, ¿cómo estás? Querida Adela, muy bien, un gusto estar en tu espacio. Me hubiera gustado estar ahí en persona, como siempre, con un cafecito. Es más rico platicar contigo, pero Ya bueno, sé, aquí por Zoom. ya sé, tuviste clase, ¿no? Sí, di una sesión ahora justo en el IPADE para empresarios sobre el entorno geopolítico global y bueno, pues apenas terminando. Y pues cuéntanos de qué hablaron porque ha de haber estado muy interesante. Bueno, hablamos de China y Estados Unidos. Yo escribo hoy un texto que se publicó en Reforma que se llama China no se dobló, en donde hago alusión a cómo a partir de las amenazas arancelarias de Trump a China, lo que hizo Pekín fue redoblar la apuesta. Fue decir, pues yo aprieto la exportación de tierras raras, de minerales que son cruciales para las nuevas tecnologías, y eso llevó a Estados Unidos a la mesa. Y finalmente llevó a que Estados Unidos se echara para atrás en las restricciones a visas para estudiantes chinos, a que le disminuyera los aranceles, porque en el fondo China tiene hoy control pues, de tierras raras, tiene control de puntos clave de las cadenas de suministro global que hoy no son nada más herramientas económicas, sino también armas geopolíticas. Entonces, bueno, de eso, del crecimiento de China, de la Rusia de Putin, de cómo está Trump a nivel interno, cuáles son los riesgos, las debilidades, las fortalezas y cómo afecta esto a México y a los empresarios mexicanos. Pues sí, oye, para hablar de esto que pasó ayer, este One Beautiful Bill, ¿por qué ha generado tanta polémica dentro de Estados Unidos? Si tú nos pudieras explicar. Bueno, de entrada hay que saber que en efecto es big, es muy grande, son más de 1,000 cuartillas en esta reforma fiscal que buscan, por un lado, exención de impuestos de manera importante. Aquellas exenciones de impuestos que ya Trump en su primer mandato había puesto se vuelven permanentes. Y además se adicionan unas que son temporales con las cuales Trump hizo campaña, ¿no? El impuesto, por ejemplo, a las propinas. Entonces, hay una disminución de los impuestos de manera importante y para cubrir ese hoyo, pues se hace una disminución en el gasto público, sobre todo para programas de salud pública.
lo cual, de acuerdo a distintos estudios, dejaría hasta 7 millones de estadounidenses sin acceso a la salud pública en la siguiente década. Entonces, lo controversial de esta reforma es que va a tener un efecto desproporcionado favoreciendo a los más ricos en Estados Unidos, digámoslo así, y en detrimento de las generaciones más jóvenes que tienen menos ingresos, que no ven la disminución de impuestos, pero sí cómo se afecta pues, los servicios públicos. Entonces, un efecto a la población más joven y a la población más vulnerable. Y de ahí, pues, lo controversial que ha sido, incluso dentro del campo republicano. Los republicanos no podían ponerse de acuerdo, terminaron ahí al final consiguiendo un voto último de una Sí. senadora republicana de Alaska que se negaba a votar por el tema justo de la salud pública y finalmente le hacen algunos ajustes a la ley para lograr que ella vote y con el voto del vicepresidente J.D. Vance romper el empate y finalmente aprobar esta ley en el Senado que todavía, como decías, tiene que volver a la Cámara de Representantes, pero que tendrá un impacto importante en la economía estadounidense y la vida de los estadounidenses. También hay un aumento para el gasto en la frontera, ¿no? Que es algo que atañe a México. Hay un presupuesto que se propone para las agencias de seguridad migratoria. El presupuesto será más que el presupuesto de defensa de Francia y el Reino Unido juntos, para que nos demos cuenta de lo que están dedicando al tema de migración en Estados Unidos en términos de finanzas, de cuánto dinero le están poniendo. Y también pues hay un aumento al gasto militar y pues se recula en términos de energías verdes porque se cortan todos los subsidios a las energías verdes que se habían puesto durante la administración Biden y de ahí viene lo que decías, Adela, el enojo con Musk, ¿no? Porque se cortan los subsidios a vehículos eléctricos. Ajá. ¿Y sí será por eso, nada más? No, a ver, yo creo que ese romance que fue muy corto, ese idilio que fue muy corto, pues todos sabíamos que iba a terminar Pues mal, sí. ¿no? O sea, es decir, dos egos de ese tamaño en la oficina Oval no cabían. Pero cómo le sirvió la lana de Elon Musk a Trump, ¿no? Y por eso yo creo que hubo una pequeña reconciliación después del pleito de la primera ruptura, donde incluso Musk sale a decir que Donald Trump estaba en los archivos clasificados de Epstein, en este caso de trata de Sí, menores. sí. Pues es una bomba durísima la que avienta, después la borra y tratan como que de calmar las aguas. Incluso Musk ayer ponió un tuit donde dice, es muy tentador volverme a enganchar en el pleito con Trump, pero no lo voy a hacer porque hay muchos intereses de por medio. Sí había una relación pues de cierta fascinación mutua, Trump de estar con el hombre más rico del mundo y este empresario exitoso, Musk de poder tener acceso de primera mano directo a la Casa Blanca, al centro del poder, que ahora es un estudio de televisión también, pero el centro de poder global, pero también es una relación de conveniencia, claramente. Las empresas de Musk han recibido del gobierno estadounidense 25,000 millones de dólares en los últimos 5 años, a través de subsidios, contratos, etcétera. Y por otro lado, pues Trump recibió millones de dólares en su campaña durante esta campaña presidencial de parte de Musk. Entonces, ese es un dinero que se puede ir a otras campañas, que se puede ir a alas del Partido Republicano que no apoyan a Trump, etcétera. Entonces, hay interés mutuo en pues calmar las aguas, pero sí dos cosas. En este momento, pues Trump tiene la mano activa, tiene el poder de la Casa Blanca, pero también ciertamente Trump como persona y como empresario, pues deja de ser presidente en 3 años Claro. y el juego cambia. Y estamos hablando de un duelo de titanes, el hombre más poderoso del mundo en este momento frente al hombre más rico del mundo. Que también es por lo mismo muy poderoso, ¿no? Muy Sin duda. poderoso, claro. Tremendamente poderoso. Brenda, en esta iniciativa fiscal de Trump, tal y como fue votada ayer, se reduce a 1% el impuesto, el arancel a las remesas. Lo voy a decir como lo diría la presidenta Claudia Sheinbaum, ¿no? Es peor de lo que teníamos, pero mejor de lo que íbamos a tener, ¿no? Sí, sí, justamente la presidenta incluso dice que es un triunfo, ¿no? Porque obedece pues, a la diplomacia, etcétera, es lo que ella argumenta. El hecho es que, pues en efecto, es una situación peor de la que teníamos. En el caso de Donald Trump, muchas veces la estrategia es perder lo menos posible frente a un personaje pues tan difícil de leer y complejo, pues muchas veces la estrategia de México es perder lo menos posible, no arriesgar,
sino perder lo menos posible, y me parece que hasta cierto punto ha sido adecuada. En este caso en particular, lo que dice la presidenta, que me parece sí está totalmente fuera de foco, es que ese 1% lo vamos a cubrir los contribuyentes mexicanos, Pero que además le no es... vamos a los connacionales que envíen ese dinero en efectivo, porque ese 1% va a ser para el dinero que se envíe por Exacto. transferencias de dinero en efectivo. Las transferencias electrónicas van a seguir con cero arancel, Ajá. solo es en efectivo, que Y son es... como el 10% Exacto, de yo te las quería remesas que se preguntar envían, qué pero que ese porcentaje... 1% del 10% de las remesas lo vamos a cubrir los contribuyentes mexicanos, cuando tenemos un déficit del 5,6% del año pasado, y la presidenta aseguró que este año se disminuiría un 2%, que ya nos íbamos a portar bien en materia fiscal después del despilfarro que hubo en el año electoral, ¿no? Por parte del gobierno. Y bueno, con medidas como esta, pues desde luego no abonas a esos recortes tan necesarios para la economía mexicana del déficit fiscal. Sí, a ver, estamos hablando de, y me parece que esto es importante, es el 1% del 10% de las remesas, porque El 1% del solamente, 10%. exacto, es del dinero, de las transferencias que se hacen en efectivo. Exacto. Ahora, Correcto. Trump cobra este impuesto porque quiere dinero, ¿no? Sí, y no le va a cubrir realmente prácticamente nada. La deuda estadounidense está en 36 trillones de Sí, sí, dólares. sí. Y este famoso Big Beautiful Bill, que es el bello y grande reforma de ley, sí es grande, no necesariamente bello, pero hay parte de lo que se propone de acuerdo a la Oficina de Presupuesto del Congreso, que es una oficina que hay en el Congreso de Estados Unidos para analizar el impacto económico que tienen las propuestas legislativas. Es apartidista esta oficina. Y esta oficina dice que en la deuda de Estados Unidos va a aumentar 3,3 trillones de dólares en la siguiente década. Es decir, que se va a ir de 36 trillones a 39,3 trillones a finales de esta década, con lo que implica este nuevo Big Beautiful Bill, porque estos recortes que propone Donald Trump en materia, por ejemplo, de seguridad pública, o el aumentar este arancel del 1% al 10% de las remesas, pues no pintan de cara a las exenciones de impuestos que quiere hacer a los grandes capitales Donald Trump. Entonces, creo que ahí, pues esto de que este impuesto va a pagar algo de la deuda estadounidense, pues es risorio, realmente no pinta para la deuda que tiene hoy Estados Unidos, que es motivo de preocupación importante. El índice del dólar, que es una medida que se utiliza para ver la fortaleza del dólar de cara a 6 monedas, a 6 de las principales monedas del mundo, tiene el peor desempeño en este inicio de año desde 1973. Adela, yo todavía no nacía, cuando fue el peor desempeño del dólar en un inicio del año, que como el que estamos viendo hoy. Y esto, en buena medida, sí tiene que ver con la guerra arancelaria lanzada por Trump, pero por otro lado, con esta deuda externa, con esta deuda estadounidense que no para de crecer. Ahora, este 1% no pinta allá, pero aquí sí va a pintar si se les va a Claro, regresar, ¿no? claro, porque aquí pensemos que hay poblaciones enteras que dependen de las remesas. Entonces, claro que ese 1% que haya en términos de la deuda estadounidense no pinta, en una población en México sí puede hacer una diferencia. Ahora, lo que va o está proponiendo la presidenta el día de ayer es que ese dinero no deje de llegar, simplemente que se saque de las aras del erario público, ¿no? Del gobierno, que es el dinero pues, que pagamos en impuestos los mexicanos, que de ahí se saque para cubrir ese 1% para que la remesa no se vea disminuida, digamos. Sí, entiendo, pero es un montón de dinero. Sí, en el caso de México sí pinta Claro, para el contribuyente, si se toma de nosotros, pinta para la población, si lo dejan de recibir, sin duda. sin duda. Oye, Brenda, ahora, ayer conocimos, el Banco de México ha dicho que las remesas cayeron 4,6% el mes de mayo. ¿A qué atribuyes tú esta disminución? Bueno, hay una desaceleración en el mercado laboral estadounidense. El mercado laboral estadounidense, que venía comportándose muy bien durante la administración Biden, ha sufrido pues, una caída en estos primeros meses de la administración Trump. En buena medida tiene que ver también pues, con la incertidumbre que se genera por la guerra comercial. El índice de incertidumbre
económica está a los niveles más altos después de la pandemia, ¿no? No había habido un registro así de incertidumbre. Y también en términos del consumo interno estadounidense está muy mermado en este inicio de año justamente por el temor. Y entonces pues hay una tendencia a ahorrar y no a consumir y no a enviar remesas. Entonces eso sin duda creo que ha tenido un impacto. Oye, eso así lo ves, eso es lo que ha tenido un impacto. Ahora, hay Me parece que muchos, puede ser parte de la explicación al menos. sí, y hay muchos migrantes también, Brenda, que por miedo, hay mucha tensión, ¿no? Que de hecho no se están presentando ni a trabajar, y si hablas con ellos te lo dicen. Hay una nota en Reuters, la agencia de prensa, que por ahí compartí en mis redes sociales antier, si no mal recuerdo, en donde habla de que en las granjas, los ranchos ahí en California, hay un 30-40% que no está presentándose a trabajar por el temor a las redadas. Si bien Donald Trump comenzó su estrategia migratoria con sellar la frontera, pensemos esto, en diciembre del 2023, el número de indocumentados que eran detenidos en la frontera por día eran 8,000 personas. Hoy es el mismo número, es el número al mes, son 8,000 al mes. Ese es el nivel de disminución que ha tenido el cruce, la detención de cruces de migrantes no documentados en la frontera. Ahora, ya no tiene Trump más que hacer porque ya tiene sellada la frontera prácticamente. Entonces, ¿qué hace? Pues ir por los migrantes al interior de Estados Unidos con esta agencia ICE, que es Immigration and Customs Enforcement, la agencia de migración y aduanas de Estados Unidos, que puede operar en el interior del país, a diferencia de la patrulla fronteriza. Y este ICE le han dado desde la Casa Blanca, Stephen Miller, que es el ideólogo, antimigrante, ultranacionalista, muy cercano a Trump, un hombre muy joven que estuvo desde su primer mandato con él, ha puesto el número de 3,000 deportaciones por día. Ese es el número. Y le dice a la agencia, necesitamos 3,000 por día. ¿De dónde lo saques? Pues ese es tu problema. Entonces, cuando hay quienes dicen, oigan, pero había más deportaciones en la época de Obama, etcétera, las deportaciones antes se hacían en la frontera de quienes acababan de cruzar. Las deportaciones que están sucediendo en las semanas recientes de manera creciente están sucediendo con población ya establecida en Estados Unidos desde hace años, en ciudades en donde llega la oficina de la Agencia de Migración y Aduanas, a lo mejor a un Home Depot afuera, encontrar al mexicano que está ahí esperando para hacer una chamba, Sí, sí. o a los ranchos, o a las iglesias. Entonces, ¿qué está haciendo esto? Que la población mexicana, latina, migrante, se esconda, tenga temor de salir a la calle, y luego pues va e inaugura este centro de detención ahí en Florida, que Sí. está rodeado por cocodrilos, parece hasta cocodrilos. como de una película ¿no? de terror, el Alcatraz de los cocodrilos, donde va a haber cocodrilos rodeando la cárcel y que ahí van a poner a un centro de detención para migrantes. Bueno, eso claramente busca disuadir aún más al migrante de que cruce. Entonces la intención es una tremenda disuasión y pues ir a detener a migrantes que están establecidos allá en diferentes condiciones, pues rompiendo historias de vida, de familias tremendas, y que eso pues ha generado un temor. Y eso también puede ser parte de la explicación de la disminución de las remesas, porque el migrante desde luego al tener temor de lo que venga, pues puede estar buscando ahorrar más, ¿no? Incluso pagando servicios, y hay un riesgo también, que haya quien en este momento, ante el temor, aproveche ese temor para venderles cosas, diciéndoles yo te vendo un servicio jurídico que te blinda, etcétera, lo cual no necesariamente es cierto, pero que hace que la gente pues dé dinero para otros fines que normalmente no era el caso, Adela. Sí, claro. Oye, ahora la relación bilateral, ¿cómo la ves? ¿Cómo ha evolucionado? Y sobre todo en materia de seguridad. Bueno, el tema es que a partir de las Torres Gemelas, Estados Unidos vino con México y le dijo, para mí el tema de seguridad va a ser importante en la relación bilateral. Siempre había sido, desde la firma del Telecán en su momento en 94, netamente económico. Entramos a la agenda de seguridad a partir de las Torres Gemelas, pero en México nunca construimos un entramado institucional que respondiera a esta voluntad de Estados Unidos de interactuar con México. Entonces, venían los agentes de seguridad interna de Estados Unidos, de migración y aduanas, etcétera, y se sentaban pues con gente de nuestros organismos de inteligencia, porque no teníamos las áreas dedicadas a eso. Gobernación, que era pues con quien hablaba Estados Unidos,
pues no tenía un área internacional, es la única secretaría del gobierno federal que no tiene área internacional porque se consideraba que tenía que ver netamente con lo interno. Entonces siempre tuvimos esa desventaja, pero la relación fue avanzando y se fue construyendo una confianza mutua y se fue aumentando la colaboración en materia de intercambio de inteligencia y seguridad a través de programas como Iniciativa Mérida. A partir del sexenio pasado, cuando llega López Obrador al gobierno, él dice, vamos a impulsar una reforma a la Ley de Seguridad Nacional para limitar el actuar de las agencias estadounidenses, las agencias de inteligencia, en territorio mexicano. Y le tienen que reportar todo a la Cancillería. Entre eso y el incidente del general Cienfuegos se complican mucho las cosas en materia de seguridad. Prácticamente hay cero cooperación en seguridad todo el sexenio pasado. Y eso se comienza a retomar durante este sexenio cuando, aunque no lo acepte la presidenta, se acaba la política de abrazos no balazos, de facto, ante la presión por parte del gobierno Trump. Pero cuando, por ejemplo, muchos decíamos, no está bien que Estados Unidos designe a los cárteles de la droga como organizaciones terroristas por el efecto que eso puede tener para instituciones mexicanas sólidas, sanas, porque pues no sabes con quién estás lidiando y si tienes como cliente algún cártel de la droga en alguna de sus formas, pues vas a ser visto como coadyuvante del terrorismo y eso te puede afectar. Y eso es lo que vimos con el tema de las 3 instituciones bancarias que Estados Unidos la semana pasada pues puso en este estatus de que están colaborando con el terrorismo, ¿no? Y está afectando el sistema bancario mexicano. Ya vimos cómo Fitch está pues disminuyendo la visión del sistema financiero mexicano hasta hacia un sistema pues que se está deteriorando en virtud de esta decisión, desde luego que tiene un impacto para México y los mexicanos. Entonces esa era la preocupación que mostrábamos algunos, pero lo que es claro es que hay una voluntad de Estados Unidos de apretar en esa agenda, de dedicar los recursos, la banda ancha, tanto financiera como diplomática y el músculo estadounidense para apretar a México en materia de combate al crimen organizado y en particularmente al tráfico de fentanilo que tanto afecta a Estados Unidos y a un gobierno de México que quiere colaborar, pero que me parece que está jugando al equilibrismo porque sabe que no puede entregar, por ejemplo, un gobernador, porque eso pues desenmascaría el manto de cobijo político que hay desde el gobierno hacia el crimen organizado. Oye, ¿y qué piensas que pueda ocurrir ahora con este acuerdo al que llegaron ayer Ovidio y Estados Unidos? Bueno, ahí estamos en puntos suspensivos, Adela, porque es difícil saber qué va a cantar, ¿no? O sea, Sí, ¿qué va a sí. decir Ovidio? Lo cierto es que estoy segura que hay mucha gente que está nerviosa ante lo que pueda decir Ovidio en las cortes estadounidenses, porque ya hemos visto cómo sí se empiezan a destapar cloacas increíblemente más desde Estados Unidos que desde México. Lo vimos con el caso de García Luna, lo estamos viendo ahora con los Chapitos y con el Mayo, y cómo pues la información que a veces incluso Estados Unidos no le quiere entregar a México, como es la de estas 3 instituciones bancarias, que la presidenta dice, ¿por qué no nos dan la información? Bueno, quizá porque no hay confianza justamente en que los tomadores de decisiones o los gobernantes pues van a hacer un buen uso de esa información, sino que por el contrario pudieran alertar a quienes estén siendo observados desde el gobierno estadounidense. Está claro que no hay una confianza en el gobierno mexicano en materia de seguridad. Sí hay un reconocimiento de que hay ciertos avances, pero parece que Estados Unidos quiere más, quiere resultados mucho más concretos, y ahí es donde parece que las cosas se están complicando para el gobierno de Claudia Sheinbaum. Como decíamos, pues tiene una situación política, partidista, compleja, para dar resultados en un tema que afectaría nombres directamente vinculados al gobierno, ¿no? Seguramente es a lo que le están apostando, ¿no? Sin duda, yo creo que la presión va en ese sentido y hay cabezas que estarían, bueno, ya en charola de plata, ¿no? Sí, Como bueno, el gobernador claro. Rocha Moya. Pero mi pregunta es, ¿qué haría con esta información Estados Unidos y qué haría México con esta información? Digo, que la información la tiene, pero ¿cómo sería el trato, pues? Pues el tema es la falta de confianza. Yo creo que no se la dan a México porque justamente México podría, si hubiese intereses personales, partidistas, alertar a ciertos personajes de que hay investigaciones en curso o de que están identificados por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos ligados al lavado de dinero, etcétera. Pero claramente el Departamento del Tesoro de Estados Unidos tiene manera de mapear esto. Ahora, si las instituciones bancarias mexicanas estas 3 que están siendo señaladas pueden o no probar, digamos,
por así decirlo, entre comillas, su inocencia. Bueno, pues eso está por verse. El tema es que no hemos homologado todavía ahora, incluso con la nueva ley de lavado de dinero, nuestras normas a la visión estadounidense bajo este nuevo esquema de que el crimen organizado y los cárteles de la droga son vistos como terroristas desde Estados Unidos. Sí estamos alineados con Basilea, con los estándares internacionales, pero no con la visión ahora estadounidense de lo que está sucediendo en México para aumentar los niveles pues de seguimiento, de compliance que tengan las instituciones financieras que eviten o que disminuyan el riesgo, porque esto puede tener un impacto brutal para el sistema financiero, porque no es, estos jugadores de los que se habla, los tres bancos, pues representan a lo mejor un porcentaje menor de los activos del sistema financiero mexicano, pero es la señal que se está mandando de que se pueden considerar coadyuvantes del terrorismo a instituciones financieras mexicanas, lo que realmente preocupa, ¿no? Yo creo. Y ahí creo que las diferentes instituciones financieras están pues hoy ocupadas de aumentar su nivel de cumplimiento para no caer en un escenario como el que ya vimos estos tres bancos. Bueno, dos bancos y una casa de bolsa. Exactamente. Y pues nada, que la casa de bolsa cercanísima, ¿no? Al expresidente Nada menos López. que de quien fuese el jefe de la oficina de la presidencia Pues, durante nada la más. administración de López Obrador, ¿no? Y entonces ahí es donde el agua hace olas y no le gusta o no le parece bien a la presidencia, pues desenmascarar cosas que puedan generar pues un efecto dominó entre personajes de alto nombre, de alto peso dentro de Morena, ¿no? Lo que quiere decir también que Estados Unidos pues está dispuesto a todo, ¿eh? Sí, yo sí veo una clara decisión y creo que a veces en México pecamos de ingenuos de decir, ya, ya presionó a México y hasta ahí estuvo bien. Yo creo que Trump todavía quiere ir más lejos en la presión a México, incluso con una intervención soft, como se les ha dicho ahora, con ciberataques, con drones, etcétera, porque es prioritario para el Departamento de Defensa de Estados Unidos el tema de las fronteras y particularmente el tema del crimen organizado y el narcotráfico que va de México hacia Estados Unidos. Y lo vimos, el secretario de Defensa Pete Hegseth en una reunión en Bruselas sobre el tema de la guerra en Ucrania dijo, a ver, nuestros recursos son escasos, digamos, son limitados y no van a estar enfocados en Europa en la guerra en Ucrania, van a estar enfocados en el Indo-Pacífico, en la rivalidad con China, y en nuestras fronteras, en nuestra seguridad fronteriza. Ahí va a estar la prioridad en términos de la Secretaría de Defensa, el Departamento del Tesoro, la Fiscalía General de Estados Unidos. Entonces, acostumbrémonos a que esta es una de varias acciones que pueden venir por parte del gobierno de Estados Unidos para seguir apretando a México en que controle a pues al crimen organizado. Y es paradójico que López Obrador, que siempre decía que la mejor política exterior es la política interior, pues hoy tenemos tremendas vulnerabilidades en la política exterior mexicana por los problemas de política interior, por el abrazos no balazos, Sí, por claro. haber dejado que el monstruo creciera adentro, que es un problema del Estado mexicano, no exclusivo de un partido político, pero que ha crecido de manera brutal en los años recientes y que hoy nos está generando problemas ya con Estados Unidos de manera muy evidente, pero publicaba en redes en estos días pues un reportaje que se llevó a cabo por el periódico británico The Times y que luego retoma la conocida revista francesa Corriere Internacional sobre la entrada del cártel de Sinaloa a Europa, particularmente a Francia, y cómo llegaron estos 5 químicos mexicanos a un pueblo cerca de Saint-Tropez, muy tranquilo, y que montaron tremendo laboratorio de metanfetaminas. Entonces, no es nada más ya una visión de Estados Unidos respecto a México y en nuestra relación bilateral, sino cómo puede afectar esto a México en el mundo, en nuestra imagen pública, en nuestras relaciones con otros países, y habida cuenta de que tenemos una Cancillería muy debilitada, sin recursos, donde pues se ha disminuido del año pasado a en más del 9% el presupuesto para política exterior, donde tenemos nombramientos a diestra y siniestra en posiciones de política exterior que se han visto como premios políticos para personajes que no tienen ni la trayectoria ni la probada ética para estar en esas posiciones. Nada menos veamos el caso de López-Gatell tan controversial, ¿no?
Pues sí, era lo único que nos faltaba, ¿no? En fin, pues te agradezco mucho como siempre, Brenda. Te mando un abrazo desde aquí. Me hubiera gustado verte, pero ya nos veremos próximamente. A ver qué pasa, ¿no? Sí, 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 bueno, pues esto, la incertidumbre es la nueva normalidad, así es que estaremos con muchas cosas. Siento que es como una aceleración de la historia, como que estamos viviendo en pocos meses lo que antes se vivía en años, así es Es que que cómo han seguramente nos veremos pasado seguido. cosas, ¿no? Gusto siempre estar contigo. Al contrario, mi querida Brenda, gracias, nos vemos pronto. Gracias, Gracias. gracias. Oigan, alguien preguntaba en el chat que si venía Gustavito Prado. Claro, pues claro. Pero antes quiero compartirles que ayer estrenamos un nuevo programa que cómo disfruté y que yo espero que ustedes disfruten muchísimo también, tanto como lo disfruté yo. Son 2 actores, grandes lectores, además de grandes actores. Y pues había esta propuesta que ya veníamos trabajando desde hace algún tiempo y finalmente pudimos cristalizarla y que además nos salió muy, muy bien. Palabras más, palabras menos. Decía Veronese que todo retrato de la vida, si no lleva una dosis de humor, es falso. Es que estoy totalmente de acuerdo con ello, porque somos el único animal de la creación que se ríe. Exacto. ¿Estás de acuerdo? ¿Qué hacen las hienas? ¿No? Sí, pero no saben de qué. Exacto. También los cocodrilos lloran y tampoco saben por qué, ¿no? Cuando están poniendo huevos. Imagínate, yo también lloraría si pusiera un huevo, ¿no? Yo también. También, y sí sabría por qué. Que te costaría un huevo. No, porque incluso hasta el más preso de los presos, con un libro puede salir a volar, ¿no? De la cárcel. Incluso aquel que está pasando por uno de los peores momentos y de los malos ratos puede salir con un libro y sentirse mejor. Un libro siempre es un compañero fiel. Un libro nunca te va a cuestionar a menos que tú quieras hacerlo. Un libro nunca te va a decir, ay, al fin volviste, güey, ¿no? No, el que te lo dice es el separador. Claro. Un libro siempre está ahí, ¿no? Haga frío o calor, fumes o tomes café mientras tengas que leer, pero siempre es un escudo, ¿no? Pareciera que alguien que va con un libro bajo el brazo el día de hoy, pareciera que es como un marciano, ¿no? Está blindado. El día de hoy, con esta magia que existe, magia, porque yo le llamo magia, que tú le hablas a una máquina y la máquina te responde cosas. Sí. Incluso si cuéntame un chiste y Siri va y te cuenta un chiste, ¿no? Y generalmente le son dices, buenos. este tipo de chistes no me gustan, No, te sí, los cambia. Sí, claro, por supuesto. Le puedes decir, recomiéndame un libro que tenga